Muy buenas tardes, mi nombre es Martín. Quisiera mostrarles un pequeño tutorial para desarrollar un videojuego usando la herramienta Unity. Para ello he seleccionado un videojuego muy sencillo llamado Timberman. Aquí lo tengo, ya supuestamente hecho, ¿no? O elaborado con esta herramienta Unity. Me he bajado los recursos gráficos de internet, todos de internet, pero no lo he publicado ni en Android ni en iOS debido a que estos gráficos no son de mi autoría. Simplemente lo estoy usando para enseñarles y mostrarles cómo se puede desarrollar, ¿no? Si no lo han jugado, les voy a mostrar cómo funciona. Simplemente sale una interfaz muy básica, el título Timberman, y sale el leñador, ¿no? El leñador, cuando tú juegas, tienes que picar, ¿no? Darle hachazos a los tronquitos sin colisionar con los arbustos. Si colisiones con los arbustos, muere, ¿no? Con RIP. Sale un RIP ahí que indica que es muerto. Si no colisionas pero se te acaba el tiempo, eh, también mueres, ¿no? El tiempo está indicado con esta barrita roja de arriba, ¿no? Entonces si pasó, te moriste también, ¿no? Entonces es un juego bastante sencillo, que lo podemos desarrollar con cualquier herramienta en realidad, pero mi meta de estos tutoriales es solucionarlos con la herramienta Unity, ¿no? Voy a ponerle un pause. Entonces yo ya tengo elaborado, digamos, este videojuego, ¿no? Hasta el menú, ¿no? Aquí está el leñador. También es para mostrarles las animaciones básicas, ¿no? Que se necesitan, ¿no? En este caso la única animación básica que se ha utilizado es la del leñador, ¿no? No, nosotros vamos al panel de animation, vemos a Timberman. Esto un rato. Vemos a Timberman, ¿no? Y vemos que hay dos animaciones, ¿no? El idle, que es simplemente cuando está respirando, y el cut, ¿no? Que es cuando corta, ¿no? Esas animaciones simplemente son imágenes puestas después de un tiempo, ¿no? Después de un tiempo se va otra imagen y luego otra imagen y luego otra imagen, ¿no? Acá igual, ¿no? Una imagen, otra imagen y otra imagen, ¿no? Esas imágenes yo les voy a proveer, está aquí en el man se llama esta imagen donde está, digamos, todos los frames del leñador, todos los frames del leñador. Entonces la idea es poder desarrollar de manera rápida un videojuego utilizando Unity. Estos tutoriales es más que todo para enseñarles que todos los videojuegos de ahora son posibles. Todos los videojuegos casuales para Android son posibles, ¿no? Y yo voy a tratarles de brindar una solución, mi solución. Tal vez no sea la mejor, pero es una solución que puede funcionar muy bien. En este caso funciona muy bien. En el caso de Timberman es una solución que yo he planteado. Puede que otro programador lo vea de manera diferente, pero todo es válido, ¿no? Todo es válido y es aprender, digamos, haciendo, ¿no? Haciendo nuestra aplicación. Entonces para ello necesitamos nosotros descargar Unity. Nos vamos a Google, Unity, ponemos Unity y no vamos a descargar la versión free porque la versión pro, digamos, que cuesta, ¿no? Si ustedes quieren irse por el lado ilegal pueden hacerlo, ya no es mi, digamos, y no tengo que ver mucho ahí, pero con la versión personal es más que suficiente, y realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Solo algunos aspectos de que te sale el logo en la parte inicial de tu juego y es de color negrito, o sea, tu Unity es todo color negrito, ¿no? Y de hecho hay algunas optimizaciones más que solamente se puede ver en la versión Professional, pero con la versión
personal es más que suficiente para desarrollar videojuegos 2D. Entonces lo único que hacemos es descargar el Unity, en este caso el personal, y lo instalamos, ¿no? Te va a bajar un pequeño instalador. No, le decimos que sí. Y a todo esto le damos next, ¿no? Next, next, ¿no? Next, 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 ¿no? Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a instalarlo de nuevo, pero es simplemente darle next, ¿no? Es un poco pesado, eso sí, pesa 6 gigas y tiene que esperar un poquito, ¿no? Bueno, una vez descargado el Unity, nosotros tenemos que configurar nuestro primer proyecto. Entonces eso lo voy a indicar en otro tutorial. Solamente esto era para ver qué cosa íbamos a lograr. O sea, nuestra meta es hacer este videojuego y descargar el Unity. En el próximo tutorial vamos a configurar el Unity, es decir, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a indicarles cómo se adiciona estos pequeños imágenes, ¿no? Y qué propiedades debe tener aquí para que soporte nuestro juego de manera correcta, ¿no? Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial.